La traición no siempre viene con aviso. A veces es tan silenciosa como un susurro en la mesa o tan repentina como una mano golpeando tu cara frente a todos los que amas. Jamás pensé que mi propio hijo sería capaz de tanta crueldad. Pero cuando has vivido 58 años en esta tierra, como yo, aprendes que la gente, incluso tu propia sangre, puede sorprenderte de las peores maneras. Le di todas las oportunidades para hacer lo correcto. Pero al final me vio como nada más que una conveniencia, un cajero automático, un saco de boxeo para su frustración. Y cuando finalmente me defendí, bueno, fue entonces cuando aprendí de lo que era realmente capaz. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. He vivido en Aguascalientes. Aguascalientes, por más de 30 años. Es un pueblito bonito en el centro del estado, de esos lugares donde la gente se entera de tus cosas antes que tú. Me mudé aquí con Oliver cuando éramos recién casados, justo cuando su carrera farmacéutica despegaba y yo todavía creía en él para siempre. Nuestra casa de estilo colonial en la calle Jacarandá, con su porche envolvente y columnas blancas, siempre me recordaba a una hacienda sureña caída por error en el centro de México. Los vecinos solían llamarla el Castillo de los Ramos. Ahora solo susurran cuando paso. Ese jueves por la mañana, antes del Día de Acción de Gracias, estaba puliendo las charolas de plata que me había dejado mi madre. Las que tienen bordes de filigrana delicada que tardan una eternidad en limpiarse, pero lucen espectaculares en una mesa festiva. Mis dedos artríticos protestaban, pero seguí. Llevaba 30 años siendo la anfitriona de la Cena de Acción de Gracias, y a pesar de todo lo que había pasado, este año no sería diferente. Mi teléfono zumbó sobre la barra. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Mi hijo, de 40 años ya, con la mandíbula cuadrada de mi difunto padre y los ojos calculadores de su propio padre. «Mamá», dijo cuando contesté, su voz con esa alegría forzada que había perfeccionado con los años. «Solo quería confirmar si seguimos en pie para mañana. Emilia va a traer su camote con bombones». «Todo está listo», dije, deslizando mi pulgar sobre una mancha de agua en la plata. Cena a las 4, como siempre. «Genial, también, papá quería que te preguntara si está bien que lleguen un poco antes. Dice que tiene unos papeles que necesita que firmes». La cuchara de servir en mi mano se detuvo. Oliver y yo estábamos divorciados hacía 8 años. De ese tipo de divorcio donde 40 años de matrimonio terminan con un mensaje de texto y un closet vacío. De ese tipo donde tu esposo te deja por su asistente ejecutiva de 30 años y trata de esconder la mitad de los bienes que construyeron juntos. «¿Qué papeles?», pregunté. «¿Amo?» «Ni?» pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. «Algo sobre la propiedad del viejo rancho». Dijo que es solo un trámite. Los desarrolladores necesitan ambas firmas, ya que lo compraron juntos. El rancho, nuestro refugio de verano en los altos de Jalisco, que Oliver había insistido en mantener a nombre de ambos después del divorcio. Por cuestiones fiscales, había afirmado, el único bien por el que los abogados del divorcio no habían peleado. «Está bien», dije después de un momento. «Dile que a las 3. «Gracias, mamá. Y una cosa más, Saúl tal vez traiga a alguien». Saúl, mi nieto, de 19 años, ya se manejaba con la misma actitud de derecho que su padre había perfeccionado. «Está bien, hay mucha comida». «Genial, nos vemos mañana». Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en la plata pulida. El rostro que me devolvía la mirada había cambiado tanto a lo largo de las décadas. Suaves arrugas alrededor de los ojos, mechones plateados entre el cabello que alguna vez fue castaño rojizo, una cierta dureza alrededor de la boca que no estaba en mis fotos de boda. Le había dado a Oliver 3 hijos, Daniel, Isabel y Hugo. Solo Daniel seguía viviendo cerca. Isabel se había mudado a Monterrey hace años, llamando solo para cumpleaños y Navidad. Hugo había muerto en un accidente automovilístico 12 años antes, dejando un vacío que nada podía llenar. Oliver no había llorado en el funeral. Nunca lo perdoné por eso. Esa noche no pude dormir.
No dejaba de pensar en el rancho, el único lugar que había permanecido intacto por la amargura de nuestro divorcio. El lugar donde les había enseñado a los niños a nadar, donde asábamos malvaviscos bajo las estrellas de verano, donde Hugo había anunciado su compromiso, la única parte de nuestra historia que Oliver no había manchado. Al día siguiente, a las 2:45, sonó el timbre. Oliver estaba en mi porche, su cabello plateado perfectamente peinado, usando uno de esos suéteres de cachemira que su nueva esposa, Carlota, le elegía. A sus 66 años, aún mantenía el físico en forma de un hombre una década más joven. El dinero y la vanidad eran poderosos motivadores. «Elisa», dijo con esa sonrisa practicada, «¿te ves bien?» «Pasa, Oliver», respondí, haciéndome a un lado. Daniel mencionó unos papeles. Su colonia, diferente a la que había usado durante nuestro matrimonio, llenó la entrada mientras me seguía a la sala. Me pregunté si Carlota también la había elegido. Sí, solo un trámite en realidad. Sacó un sobre de su maletín de cuero. La empresa desarrolladora necesita nuestras 2 firmas, ya que seguimos siendo copropietarios. ¿Empresa desarrolladora? Levantó la vista, la sorpresa brillando en su rostro. Daniel no te dijo. Estamos vendiendo la propiedad del rancho. Van a construir un complejo turístico, condominios, un campo de golf. La oferta es sustancial. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Estás vendiendo nuestro rancho sin discutirlo conmigo primero? Oliver tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Pensé que Daniel te lo habría mencionado. Llevamos meses hablando de ello. ¿Meses? Mi hijo y mi ex esposo llevaban meses planeando esto y ninguno se había molestado en decírmelo. La propiedad ha estado sin uso, continuó Oliver, su tono cambiando al que usaba cuando me explicaba asuntos complicados. Tiene sentido financiero, Elisa. El retorno de la inversión es... Detente. Levanté la mano. Solo deja de hablarme como si fuera una niña, Oliver. Suspiró. Ese familiar sonido de exasperación que siempre me hacía sentir pequeña. Los papeles están aquí. La venta se concretará ya sea que firmes hoy o la próxima semana. Solo pensé que sería más fácil manejarlo antes de que llegara todo el mundo. Más fácil para él, claro. Siempre para él. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto están pagando por la propiedad? Nombró una cifra que me hizo levantar las cejas. Era considerablemente más de lo que esperaba. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, incluso si se dividía por la mitad. ¿Y cuándo pensabas decírmelo de mi parte? Oliver se removió incómodo. Bueno, esa es la cosa. La inversión se hizo técnicamente con mis bienes prematrimoniales. Mi abogado tiene la documentación. ¿Tus bienes prematrimoniales? Reí, un sonido agudo que pareció sorprendernos a ambos. Oliver, compramos esa propiedad 10 años después de nuestro matrimonio con dinero que ahorramos juntos. Técnicamente, el pago inicial provino de mi fondo fiduciario, y cada pago después de eso provino de nuestra cuenta conjunta. La cuenta Champion a la que contribuí llevando tu casa, criando a tus hijos y trabajando medio tiempo mientras tú construías tu carrera. Su mandíbula se tensó. Elisa, no lo hagas difícil. El papeleo es sencillo. Firmas, firmo y esto termina limpiamente, como nuestro matrimonio terminó limpiamente. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. El timbre sonó de nuevo. Miré mi reloj. 3:30. Daniel había llegado temprano. Lo discutiremos después, dijo Oliver, guardando los papeles en su maletín. Abrí la puerta principal y encontré a Daniel y su esposa, Emilia, su hijo, Saúl, y una joven a la que no reconocí. Detrás de ellos estaba mi hija, Isabel, cuya presencia me sorprendió. No había mencionado que venía de Monterrey. Mamá. Daniel me abrazó rígidamente. Mira quién vino. Isabel nos sorprendió anoche en el aeropuerto. Isabel dio un paso adelante, su expresión cautelosa. Hola mamá, espero que esté bien. Me colé en acción de gracias. Claro que sí, dije abrazándola. Se sintió delgada en mis brazos. Ha pasado demasiado tiempo. Mientras todos se dirigían a la sala, noté las miradas que intercambiaban Oliver y Daniel. Algo tácito pasó entre ellos.
algo que me erizó la piel con inquietud. Me retiré a la cocina para revisar el pavo, mi mente llena de preguntas. ¿Por qué estaba Isabel realmente aquí? ¿Por qué Oliver intentaba estafarme con las ganancias del rancho? ¿Y por qué sentía que estaba entrando en una emboscada en mi propia casa? ¿Necesitas ayuda, mamá? Daniel apareció en el umbral. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. No, todo está bajo control. Me sequé las manos en el delantal. Aunque podrías haberme advertido lo del rancho. Su expresión cambió demasiado rápido para ocultar su culpa. Papá me pidió que no dijera nada hasta que el trato estuviera más cerca de finalizar. No quería molestarte innecesariamente. ¿Molestarme? También es mi propiedad, Daniel. Se acercó, bajando la voz. Mamá, papá solo está tratando de simplificar las cosas. El dinero podría ayudar a todos. La colegiatura de Saúl nos está matando y la startup de Isabel necesita inversionistas. Así que era eso. Ya habían decidido cómo gastar mi parte del dinero. ¿Y qué hay de lo que yo necesito?, pregunté en voz baja. Pareció genuinamente confundido. Tienes esta casa, tu pensión. ¿Qué más necesitas a tu edad? ¿A mi edad? Como si tener 58 años significara que debía aceptar en silencio las migajas que decidieran tirarme. El pavo debería estar listo en 30 minutos, dije en lugar de responder. Dile a todos que se sienten a la mesa. Cuando Daniel se fue, me quedé sola en mi cocina, rodeada del festín que había pasado días preparando. En ese momento sentí una frialdad asentarse sobre mí, una claridad que no había experimentado en años. Creían que me daría por vencida, que firmaría mis derechos, que sería la madre y exesposa complaciente que siempre había sido. Se equivocaban. Llevé el pavo al comedor con facilidad practicada, a pesar de su peso. La mesa era una imagen de perfección festiva. Copas de cristal que captaban la luz del candelabro de mi abuela. Servilletas de colores otoñales dobladas con esmero. Tarjetas con nombres escritas con mi mejor caligrafía. Las viejas costumbres tardan en morir. Se ve hermoso, mamá, dijo Isabel, pero sus ojos estaban en su teléfono. Todos tomaron asiento. Oliver en el extremo opuesto de la mesa de mí. Una posición que había reclamado décadas atrás. Daniel y Emilia a su derecha, Isabel a su izquierda. Saúl y su novia, Mariana, así se había presentado ella, se sentaron a mi lado. La silla vacía donde Hugo se habría sentado permanecía como siempre. Antes de comer, anunció Oliver, levantando su copa de vino, me gustaría proponer un brindis por la familia, por los nuevos comienzos. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, desafiantes. Por la familia, hicieron eco, las copas tintineando. Sonreí apenas y comencé a rebanar el pavo. De hecho, dijo Daniel mientras servía, tenemos algunas noticias que compartir. Emilia le tomó la mano, radiante. Nos vamos a mudar. A Daniel le han ofrecido un puesto en la nueva empresa farmacéutica de Oliver. Felicidades, dije, pasando los platos. ¿A dónde se mudarán? A Suiza, respondió Daniel. Zúrich, específicamente. Allí está la sede de investigación y desarrollo. Dejé el cuchillo de trinchar. ¿Suiza? Eso está bastante lejos. Es una oportunidad increíble, interrumpió Oliver. He estado preparando a Daniel para este puesto durante meses. El paquete de compensación es extraordinario. ¿Qué hay de la Universidad de Saúl?, pregunté, mirando a mi nieto. ¿Año sabático?, respondió Saúl, encogiéndose de hombros. Papá me va a conseguir una pasantía allí. Oliver sonreía radiante como un patriarca orgulloso. El puesto viene con un bono de contratación sustancial, suficiente para cubrir las renovaciones del rancho que Daniel ha querido hacer. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Renovaciones del rancho? Un momento de incómodo silencio se instaló. Daniel se aclaró la garganta. De hecho, mamá, eso es algo que queríamos discutir. Papá me está ofreciendo su mitad de las ganancias de la venta del rancho. La habitación se sintió de repente sin aire. ¿Su mitad?, repetí lentamente. Bueno, sí, dijo Oliver con suavidad. Una vez que firmes los papeles, claro. Los desarrolladores están ansiosos por cerrar antes de fin de año. Coloqué mi servilleta junto a mi plato y crucé las manos.
¿Y para qué exactamente crees que debería usarse mi mitad, Oliver? Intercambió miradas con Daniel. El tipo de mirada que siempre me había excluido. Pensamos que una parte podría ayudar a Isabel con su emprendimiento y quizás un fideicomiso para la educación de Saúl cuando decida regresar a la escuela. Mi hija se enderezó en su silla. Mamá, es una startup tecnológica con un potencial enorme. Llevo meses intentando conseguir financiación. Ya veo. Tomé un sorbo de agua. Así que ya han decidido todos cómo gastar mi dinero. No es así, dijo Daniel rápidamente. Simplemente pensamos que no lo necesitaría, terminé por él, que a mi edad, como dijiste antes, debería contentarme con entregar mis bienes a mis hijos. Mamá, por favor, suspiró Isabel, es acción de gracias. ¿No podemos hacer esto ahora? ¿Cuándo sería un mejor momento, Isabel? ¿Cuando los papeles estén firmados? ¿Cuando el dinero se haya ido? ¿Cuando todos estén viviendo sus vidas mejoradas financiadas por la jubilación por la que trabajé 40 años? La mandíbula de Oliver se tensó. Elisa, estás siendo dramática. Nadie te está quitando nada. Esto es sobre planificación familiar, gestión de activos. No, Oliver. Esto es sobre control, el mismo control que has ejercido desde el día en que nos casamos. Un tenso silencio cayó sobre la mesa. La novia de Saúl se removió incómoda en su asiento. Mamá, dijo Daniel con el tono conciliador que había heredado de su padre. Nadie está tratando de controlarte. Estamos tratando de ayudarte a tomar la decisión financiera inteligente. ¿La decisión financiera inteligente? Repetí. Y esa sería firmar mi mitad legítima de las ganancias del rancho para que puedan renovar una propiedad de la que soy copropietaria, pero a la que aparentemente no tendré acceso. Siempre serías bienvenida a visitarnos, ofreció Emilia débilmente. Reí, una risa aguda y amarga. ¡Qué generosos! Oliver se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a ese tono peligroso y tranquilo que conocía demasiado bien. Elisa, te sugiero encarecidamente que consideres el panorama general aquí. La oportunidad de Daniel en Suiza depende en parte de que ciertos acuerdos financieros estén en su lugar. ¿Me estás amenazando, Oliver? Estoy explicando la realidad. Mi empresa está haciendo esta inversión en el futuro de Daniel. Los fondos del rancho asegurarían una transición suave para toda la familia. Miré a mi hijo, al niño al que había cuidado de fiebres, le había enseñado a andar en bicicleta, le había ayudado con proyectos de ciencia hasta altas horas de la noche. ¿Y estás de acuerdo con esto? ¿Con que tu padre use tu carrera como palanca para coaccionarme? Daniel tuvo la decencia de parecer incómodo. No es coerción, mamá, es práctico. El dinero beneficiaría a todos menos a mí. Jesús, mamá, interrumpió Isabel. No todo siempre se trata de ti. Daniel tiene una familia en la que pensar. Yo estoy tratando de construir algo significativo. ¿Por qué no puedes apoyarnos por una vez? ¿Por una vez? Dejé el tenedor con deliberado cuidado. Los he apoyado toda su vida. Puse mi carrera en espera. Llevé esta casa. Estuve en cada juego, cada recital, cada reunión de padres y maestros mientras su padre construía su imperio. Y te hemos provisto bien, interrumpió Oliver. ¿En serio? Me peleaste cada centavo de la pensión alimenticia. Impugnaste la división de bienes que construimos juntos. Me dejaste con una casa que apenas puedo permitirme mantener y una pensión que no cubre el aumento de los impuestos prediales. Eso no es justo, protestó Daniel. Papá fue generoso en el acuerdo. ¿Eso te dijo? Miré a mi hijo. ¿También te dijo que ocultó bienes? ¿Que movió dinero a paraísos fiscales antes de presentar la demanda? ¿Que su abogado amenazó con alargar el proceso hasta que yo no pudiera pagar la lucha? El rostro de Oliver se enrojeció de ira. Basta, Elisa. No creo que lo sea. Me levanté, mi servilleta cayendo al suelo. Durante 8 años he guardado silencio. He interpretado el papel de la ex esposa amable. Los he recibido a todos en mi casa, les he cocinado, he recordado sus cumpleaños, y así me lo pagan, conspirando a mis espaldas. Mamá, estás exagerando, dijo Daniel, levantándose también. Nadie está conspirando contra ti. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tu padre esperó hasta hoy para presentar estos papeles? ¿Por qué ninguno de ustedes mencionó esta venta antes? ¿Por qué están todos sentados en mi mesa comiendo mi comida mientras planean quitarme lo que es mío por derecho? La habitación quedó en silencio.
No es tuyo, dijo Oliver finalmente, con voz fría. Nunca fue tuyo. El rancho, esta casa, el estilo de vida que has disfrutado, todo provino de mi trabajo, de mis sacrificios. Sentí que algo se rompía dentro de mí, el último hilo de contención al que me había aferrado durante años. ¿Tus sacrificios? Mi voz era peligrosamente tranquila. Dime, Oliver, ¿qué sacrificaste exactamente? ¿A tu familia, tu integridad, porque desde donde estoy has tomado todo y no has dado nada a cambio? Los ojos de Oliver se entrecerraron. Se echó hacia atrás de la mesa y se puso de pie con movimientos deliberados. Caminó hacia donde estaba sentado Daniel y se inclinó, susurrándole algo al oído. Observé cómo cambiaba el rostro de mi hijo mientras Oliver hablaba. Su expresión se endurecía, la mandíbula se tensaba, los ojos se volvían fríos. Daniel se levantó lentamente de su silla, los puños apretados a los costados, y luego todo sucedió a la vez. Daniel dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de rabia que nunca había visto antes. Su mano se balanceó en el aire, rápida y violenta. El chasquido de la palma contra la mejilla resonó en la habitación repentinamente silenciosa. La fuerza me hizo tambalearme. Tropecé, chocando con el carrito de servir. La porcelana se estrelló contra el suelo mientras me sostenía contra la pared, mi mejilla ardiendo con la huella de la mano de mi hijo. Por un instante congelado, nadie se movió, nadie habló. Saboreé la sangre, metálica y tibia. Me zumbaba el oído. La habitación parecía inclinarse y balancearse. Emilia jadeó. Las manos de Isabel volaron a su boca. Saúl se quedó a medio camino de su silla. La conmoción lo congeló a mitad de movimiento. Pero en lugar de llorar, en lugar de colapsar, en lugar de suplicar todas las reacciones que podrían haber esperado de la mujer que pensaban que era, sonreí. La sonrisa se sintió extraña en mi cara dolorida, pero la mantuve mientras enderezaba mi espalda y encontré los ojos de mi hijo. Gracias, dije suavemente. Daniel parpadeó, la confusión reemplazando la rabia. Su mano se cernió en el aire entre nosotros, como si no pudiera creer lo que había hecho. Acabas de perder lo único que él siempre quiso, continué, mi voz firme a pesar del ardor en mi mejilla. Mamá, balbuceó Daniel, de repente pareciendo de nuevo un niño pequeño, horrorizado por sus propias acciones. Oliver dio un paso adelante, su rostro duro. Daniel hizo bien en ponerte en tu lugar. Tu comportamiento es inaceptable. Entonces me reí, una risa genuina que pareció inquietarlos a todos más que cualquier grito. ¿Mi lugar? Toqué mi mejilla suavemente. ¿Es aquí donde crees que está mi lugar, Oliver? En el suelo con la porcelana rota. ¿Eso fue lo que le enseñaste a nuestro hijo? Deja de ser tan dramática, espetó Oliver. Pero ahora había algo nuevo en su expresión. Cansancio. Daniel perdió los estribos. Discúlpate, Daniel. Nuestro hijo permaneció congelado, su rostro ceniciento. Mamá, no quise... Dios, lo siento mucho. No te disculpes, dije, alisando el mantel con manos temblorosas. Todavía no. Primero, quiero que todos escuchen algo. Me moví hacia el antiguo escritorio secretario en la esquina del comedor y saqué un portafolio de cuero que había colocado allí esa mañana. Una precaución nacida de décadas de matrimonio con un hombre que siempre tenía una agenda oculta. ¿Qué es eso?, exigió Oliver. Seguro, respondí, regresando a mi lugar en la mesa. Me sequé el labio partido con una servilleta antes de continuar. Oliver, ¿recuerdas el funeral de Hugo? La divagación pareció desconcertarlo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con algo? No lloraste, dije simplemente. Nuestro hijo fue bajado a la tierra y revisaste tu reloj 3 veces durante el servicio. Eso no es justo, protestó, pero débilmente. Después de la recepción, te encontré en tu estudio en una llamada de conferencia. Me dijiste que la vida continúa, Elisa. Los mercados no se detienen por el dolor. Abrí el portafolio y saqué una pila de documentos. Me di cuenta de algo ese día. Mamá, por favor, interrumpió Isabel. Este no es el momento. Es exactamente el momento, repliqué. Me di cuenta ese día de que no había nada sagrado para ti, Oliver. Ni nuestro matrimonio, ni nuestra familia, ni siquiera la memoria de nuestro hijo. Todo era transaccional. Deslicé el documento superior por la mesa. Era una escritura.
la escritura del rancho con fecha de hace 3 años, solo con mi nombre. Oliver la tomó, su rostro oscureciéndose mientras leía. Esto es una falsificación, balbuceó. El rancho está a nombre de ambos. Lo estaba, estuve de acuerdo, hasta hace 3 años, cuando lo transferí únicamente a mi nombre. Tú mismo firmaste el papeleo. Nunca firmé esto. Lo hiciste, junto con docenas de otros documentos que pasaron por tu escritorio esa semana. Tu asistente ejecutivo en ese momento, Jonathan, creo, fue de gran ayuda. El rostro de Oliver se contorsionó de rabia. Eso es ilegal, eso es fraude. En realidad no lo es. Jonathan presentó el documento. Tú lo firmaste, hubo testigos, todo es bastante legítimo. Me engañaste. Aprendí del mejor, repliqué fríamente, de la misma manera que intentaste engañarme con mi parte de las cuentas de jubilación. De la misma manera que escondiste dinero en las Islas Caimán antes de solicitar el divorcio. La diferencia es que tengo pruebas de lo que hiciste. La contadora forense fue muy minuciosa. Saqué otro documento, un informe grueso, y lo coloqué junto a mi plato. ¿Qué pruebas?, exigió Oliver. Transferencias bancarias, empresas fantasmas, todo el asunto. Tomé un sorbo de agua, haciendo una mueca al tocar mi labio partido. He tenido esto durante años. Nunca lo usé porque quería paz. Quería que nuestros hijos respetaran a su padre. Miré a Daniel, que se había hundido de nuevo en su silla, con el rostro entre las manos. Pero hoy veo que mi silencio me ha costado ese respeto en su lugar. Esto es chantaje, siseó Oliver. Esto es una consecuencia, corregí. Algo que has logrado evitar toda tu vida. Me volví hacia Isabel. ¿Sabías que tu padre ha estado vendiendo acciones en corto de su propia compañía, vendiendo acciones a través de cuentas offshore mientras públicamente pregonaba el brillante futuro de la compañía? A la Bolsa de Valores de México podría parecerle interesante. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Papá? ¿Es cierto? El rostro de Oliver se había vuelto gris. Elisa, no tienes idea de lo que estás hablando. Esas transacciones eran perfectamente legales. ¿Lo eran? Entonces, ¿no te importará si envío este archivo a la Junta Reguladora o quizás a la prensa de negocios? Levanté una ceja. Estoy segura de que tus accionistas estarían fascinados. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Oliver, su voz apenas audible. Primero, quiero el verdadero valor de la propiedad del rancho, no la mitad, todo, ya que soy, como ahora sabes, la única propietaria. La mandíbula de Oliver se movió en silencio. Segundo, continué como si no hubiera hablado. Quiero el dinero que me ocultaste durante el divorcio con intereses. Eso es ridículo. Tercero, continué como si no hubiera hablado. Quiero una disculpa pública por todo, las infidelidades, las mentiras, la manipulación financiera. ¿Estás loca?, respiró. No, Oliver, por primera vez en décadas estoy perfectamente lúcida. Me levanté y caminé hacia la vitrina de porcelana, sacando una vieja fotografía en un marco de plata. La coloqué frente a Daniel. ¿Recuerdas este día? Miró la imagen. Él mismo, de 10 años, sosteniendo orgullosamente una lobina de boca chica casi tan grande como él, de pie en el muelle del rancho. Atrapaste tu primer pez, dije suavemente. Tu padre estaba en Hong Kong cerrando un trato. Fui yo quien te enseñó a poner la carnada, a esperar pacientemente, a saber cuándo recoger el sedal. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Mamá, lo siento mucho. No sé qué me pasó. ¿Qué dijo papá? ¿Qué te dijo, Daniel? ¿Qué palabras podrían justificar golpear a tu madre? Mi hijo miró a Oliver, luego de nuevo a mí, la vergüenza escrita en su rostro. Dijo que estabas tratando de arruinarlo todo, que siempre habías estado celosa de mi relación con él, que estabas, tragó con dificultad, mentalmente inestable, que a veces la única forma de lidiar con mujeres histéricas es devolverlas a la realidad con un shock. Un frío silencio cayó sobre la habitación. Incluso Oliver pareció encogerse bajo el peso de sus palabras al ser pronunciadas en voz alta. ¿Y te creíste eso?, pregunté en voz baja. Después de 58 años de conocerme, ¿pensaste que necesitaba ser golpeada para recuperar la cordura? Daniel no pudo mirarme a los ojos.
No sé qué pasó, fue como si algo se rompiera. Algo se rompió. Toqué mi mejilla de nuevo, hasta el último hilo de obligación que sentía hacia esta familia. Recogí los documentos y los devolví al portafolio. Les daré a todos una semana para cumplir mis términos. Después de eso, estos archivos irán a las autoridades. Destruirías a tu propia familia, susurró Isabel. Los miré a cada uno por turno. Oliver, quien me había descartado como un electrodoméstico obsoleto. Daniel, cuya mano me había golpeado con tanta violencia casual. Isabel, a quien no le importaba llamar a su madre más de 2 veces al año, pero esperaba una limosna. Ustedes destruyeron esta familia mucho antes de hoy, dije finalmente. Yo solo soy la que lo está reconociendo. Caminé hacia la entrada, luego me detuve. Creo que la cena de acción de gracias ha terminado. Por favor, sírvanse ustedes mismos. Y Oliver, no olvides llevarte esos papeles de venta del rancho. Ahora no valen nada. Nadie se movió mientras subía las escaleras a mi habitación y cerraba la puerta con llave. Solo entonces me permití que me temblaran las manos, llevándolas a mi cara para palpar suavemente la mejilla hinchada, el labio partido. En el espejo apenas me reconocí. No por la marca roja en mi cara, sino por la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban claros, su postura recta, su expresión no rota, no vencida, sino decidida. Por primera vez en décadas me vi a mí misma tal como era. No la ex esposa de Oliver, no la madre de Daniel e Isabel, sino Elisa Ramos, una mujer que finalmente había tenido suficiente. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe cuando se fueron. Nadie vino a verme. Nadie llamó desde las escaleras. Bien, esto era más limpio, más fácil. Abrí mi armario y saqué la maleta ya empacada que había preparado hacía 3 días. Cuando Daniel llamó por primera vez sobre la llegada temprana de Oliver con papeles para firmar, una mujer no sobrevive 40 años de matrimonio con un hombre como Oliver sin desarrollar instintos. Tenía una parada que hacer antes de salir de la ciudad, una última pieza que colocar en su lugar, una herencia muy diferente a la que esperaban. La oficina legal de la licenciada Laura Méndez se encontraba en una casona colonial remodelada en la calle Juárez. La había elegido deliberadamente cuando presenté la demanda de divorcio hace 8 años. La única socia mujer en la firma más prestigiosa del centro de México, con una reputación de ser implacablemente efectiva. Oliver se había puesto furioso cuando recibió los papeles con su membrete. ¿Una abogada de divorcios? ¿En serio, Elisa? ¿No es un poco obvio? Lo que él nunca supo fue que Laura y yo habíamos sido compañeras de cuarto en la Universidad Panamericana antes de que yo abandonara mis propios planes de ir a la escuela de Derecho para apoyar su carrera. Nos habíamos reencontrado en un evento de exalumnos 6 meses antes de presentar la demanda de divorcio, justo cuando había encontrado el recibo de un brazalete de diamantes que nunca había recibido. «Elisa». Laura se levantó de detrás de su escritorio cuando su asistente me hizo pasar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi rostro. «Dios mío, ¿qué pasó?» «Cena familiar de acción de gracias», respondí secamente, dejando mi bolso en la silla para visitas. «¿Tienes tiempo?» «Siempre». Dio la vuelta al escritorio, su traje sastre impecable, incluso a las 5 de un día festivo. «Gabriela», llamó a su asistente, «no me pases llamadas y tráenos un poco de hielo». Cuando estuvimos solas, con una bolsa de hielo suavemente presionada sobre mi mejilla, le conté lo que había sucedido en la cena. Laura escuchó sin interrupción. Su expresión se volvía más pétrea con cada minuto. «Tu hijo te golpeó», dijo finalmente, su voz plana de incredulidad. «Sí. ¿Y quieres proceder con el plan que discutimos el mes pasado?» Asentí de inmediato. Ahora estarán revueltos, tratando de verificar la escritura del rancho. Oliver llamará a sus abogados esta noche. Estoy segura de ello. Laura se recostó en su silla. Entonces debemos movernos rápido. Los documentos del fideicomiso están preparados como discutimos. Todo lo que se necesita es tu firma y la transferencia de activos. Deslizó una carpeta gruesa por el escritorio. Dentro estaban los papeles que establecerían lo que se conocería como el fideicomiso familiar Ramos. Aunque familia había adquirido un significado muy diferente en mi mente. «Todo está en orden», continuó Laura.
Una vez ejecutado, la mayor parte de tus bienes, las ganancias del rancho, tus cuentas de jubilación, esta casa, se mantendrán en el fideicomiso con las estipulaciones que discutimos. Y es irreversible una vez que firmes. Sí. Ni Oliver ni tus hijos podrán impugnarlo. Los bienes ya no estarán a tu nombre, por lo que no estarán sujetos a ninguna reclamación que Oliver intente hacer. Revisé los documentos cuidadosamente. Una vida con Oliver me había enseñado a nunca firmar nada sin leer cada palabra. Los términos eran exactamente como los había especificado. Estrictos, inequívocos y completamente sin sentimentalismo. ¿Qué hay del testimonio en video?, pregunté. Laura tecleó unas cuantas veces en su computadora. Nuestro videógrafo legal puede estar aquí en 30 minutos. Con ese labio partido y el moretón formándose, el momento no podría ser mejor para documentar el ángulo de coacción. Casi sonreí, pero mi labio hinchado protestó. ¿Crees que intentarán alegar que no estaba en mi sano juicio? Oliver lo intentará todo, confirmó ella. Pero entre el video, tus registros de examen médico que aseguraremos mañana y los testigos en la cena, particularmente la novia de tu nieto, no llegará muy lejos. Firmé donde se indicaba, mi firma, fuerte y clara. Con cada trazo de la pluma sentí que un peso se levantaba. 40 años de adaptación, de compromiso, de sufrimiento silencioso que se desvanecían página por página. ¿Qué hay del otro asunto?, pregunté mientras firmaba el último documento. Laura sacó otra carpeta de su cajón. La denuncia de informante a la Bolsa de Valores está preparada. Una vez que des la orden, se envía. Todavía no, dije. Primero, veamos si Oliver cumple mis términos. Esa es su única oportunidad. Eres más generosa de lo que yo sería, observó Laura. No es generosidad, respondí. Es estrategia. Si acepta mis términos, admite la culpa. Si me pelea, las consecuencias serán mucho peores. El videógrafo llegó y durante la siguiente hora di mi testimonio, un recuento clínico no solo de los eventos del día, sino de 40 años de manipulación psicológica y financiera. La cámara capturó cada detalle de mi rostro herido, cada lágrima que me negué a derramar, cada momento de claridad que me había traído a este punto. Cuando terminé, me sentí vacía, pero extrañamente en paz. ¿A dónde irás esta noche?, preguntó Laura al concluir. No deberías estar sola, y ciertamente no deberías volver a la casa. He reservado una habitación en el Hotel Mesón del Refugio, dije. Oliver nunca pensaría en buscarme allí. Siempre lo consideró por debajo de su estatus. Laura asintió con aprobación. Inteligente. Y después de eso... El rancho. Está cerrado por la temporada, pero lo abrí y abastecí la semana pasada. Nadie sabe que tengo planes de ir allí. ¿Has pensado en todo? He tenido 8 años para pensar, respondí, y toda una vida antes de eso para aprender. El Hotel Mesón del Refugio era un establecimiento modesto pero limpio en las afueras de la ciudad. Me registré con mi apellido de soltera usando la tarjeta de crédito que había establecido por separado después del divorcio. Otra lección aprendida al observar las maquinaciones financieras de Oliver a lo largo de los años. Mi teléfono había estado zumbando incesantemente desde que salí de la casa. 17 llamadas perdidas de Daniel, 5 de Isabel, 3 de Emilia. Decenas de mensajes de texto que iban desde disculpas hasta acusaciones. Ninguno de Oliver. Ahora estaría hablando a través de sus abogados. Silencié el teléfono y preparé un baño. Me quité con cuidado mi atuendo festivo. El suéter de cachemira color vino ahora salpicado de sangre. Los aretes de perlas que Oliver me había regalado en nuestro 20º aniversario. Los coloqué en una bolsa de plástico de lavandería del hotel, sellándola como prueba, mientras me sumergía en el agua caliente, haciendo una mueca al tocar el raspón en mi codo por la caída. Mi mente divagó hacia Hugo, mi hijo del medio, el pacificador, el que había visto a través del encanto de su padre la fría calculadora que había debajo. Mamá, me había dicho una vez durante uno de los viajes de negocios prolongados de Oliver, sabes que te mereces algo mejor, ¿verdad? Tenía 26 años entonces, en casa por Navidad, viéndome hacer elaborados preparativos para un esposo que finalmente llamaría en Nochebuena para decir que se había retrasado en Singapur.
No le había respondido. ¿Qué podía decir? ¿Que había invertido demasiados años? ¿Que no sabía quién era aparte de ser la esposa de Oliver? ¿Que tenía miedo? Hugo había muerto sin saber si lo había escuchado, sin verme defenderme, sin presenciar cómo su madre se convertía en la mujer que podría haber sido. El pensamiento me trajo las primeras lágrimas reales del día. Las dejé salir allí, en el baño anónimo del hotel donde nadie podía ver, donde nadie usaría mi dolor como prueba de debilidad. Mi teléfono zumbó de nuevo desde la mesita de noche. Me levanté del baño, me envolví en la bata del hotel y revisé la pantalla. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que hizo. Quiero ayudar. Reúnete conmigo. Lo miré fijamente, considerando. Luego apareció otro mensaje. Soy Mariana, la novia de Saúl. Por favor, señora Ramos, esto no está bien. Interesante. La chica había parecido incómoda en la cena, encogiéndose en su silla a medida que la confrontación escalaba. No esperaba saber de ella. ¿Cómo conseguiste este número?, le respondí por mensaje. Del teléfono de Saúl. Está con su padre y su abuelo ahora mismo. Están en su casa planeando algo. Fruncí el ceño. ¿Qué están planeando? No lo sé exactamente, pero me enviaron a buscar comida. Y escuché a Oliver decir algo sobre papeles de internación antes de irme. Señora Ramos, tengo miedo por usted. ¿Papeles de internación? Por supuesto, la siguiente jugada de Oliver sería intentar que me declararan mentalmente incompetente. La clásica jugada de los hombres poderosos a lo largo de la historia, cuando se enfrentan a mujeres que se niegan a cumplir. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. Cafetería en la calle Olivo, la que tiene el toldo azul. Consideré mis opciones. Reunirme con Mariana podría ser valioso. Era una testigo potencial, pero también podría ser una trampa. Oliver era ciertamente capaz de usar a la chica para atraerme. Envíame una foto de dónde estás ahora mismo, le escribí. Un momento después, apareció una selfie mostrando a Mariana sola en una mesa de la esquina, las distintivas paredes azules de la cafetería detrás de ella. A través de la ventana a su lado, pude ver los escaparates oscurecidos de la calle Olivo, confirmando su ubicación. Quédate ahí, 20 minutos, respondí. Me vestí rápidamente con la ropa de repuesto de mi maleta. Jeans, un suéter, un gorro de lana para ocultar mi distintivo cabello plateado. Antes de irme, tomé fotos de mis heridas y se las envié por correo electrónico a Laura con una breve nota explicando a dónde iba y por qué. Otra lección que Oliver me había enseñado sin querer. Siempre deja un rastro de papel que alguien más pueda seguir. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. La mayoría de la gente todavía estaba en casa con sus familias, disfrutando de las festividades de las que yo había huido. Mariana saludó desde su mesa de la esquina, su joven rostro marcado por la preocupación al ver mi mejilla hinchada. «Señora Ramos, lo siento mucho», dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. «Lo que pasó hoy fue horrible». «Gracias por comunicarte», dije con cautela. «Pero necesito saber, ¿por qué me estás ayudando? Apenas me conoces». Mariana miró su taza de café. «Mi mamá, mi padrastro, la trataba de la misma manera que su ex esposo la trata a usted, la forma en que Daniel la trató hoy». Levantó la vista, sus ojos de repente feroces. Nadie la ayudó, nadie le creyó. No puedo simplemente ver cómo sucede de nuevo. Por un momento vi a mi yo más joven en el rostro decidido de Mariana. Antes de Oliver, antes del compromiso, antes de haber aprendido a hacerme pequeña. «¿Qué fue exactamente lo que los escuchaste decir?», pregunté. «Oliver ha estado hablando por teléfono con alguien a quien llamó Dr. Fuentes. Quiere que la evalúen por...» Frunció el ceño, tratando de recordar las palabras exactas. «Trastorno de estrés agudo con características paranoicas. Dijo que su comportamiento ha sido errático durante meses, que ha estado haciendo acusaciones descabelladas». Asentí. Gregorio Fuentes, un psiquiatra que había testificado en varias de las demandas de la compañía de Oliver. Un mercenario. Están hablando de una intervención, de internarla para una evaluación. La voz de Mariana bajó a un susurro. Saúl estaba molesto por eso, pero su papá lo calló. Dijo que era por su propio bien.
¿Mencionaron cuándo? Mañana por la mañana. ¿Creen que usted volverá a casa esta noche? Tomé un sorbo del café que me había pedido. El líquido caliente me picó el labio partido. Gracias por decirme esto. ¿Qué hará? Me estudió. Joven, seria, claramente asustada, pero decidida. Mariana, cuanto menos sepas, mejor. Has tomado un riesgo al venir aquí. Grabé algo de eso, soltó, deslizando su teléfono por la mesa. Empecé a grabar cuando las cosas se pusieron raras. Miré el dispositivo. Eso podría ser ilegal en México sin consentimiento. Ella sonrió levemente. Estoy en derecho en la UNAM. El consentimiento de una sola parte aplica si eres parte de la conversación. Dije suficientes para contar. Chica inteligente. Reproduje la grabación. 3 minutos de la voz de Oliver delineando su plan para ayudarme. El vacilante acuerdo de Daniel. Los tonos clínicos de un médico discutiendo opciones de sedación. ¿Puedo enviarme esto a mí misma? Pregunté. Ella asintió. Reenvié el archivo de audio a mi correo electrónico y luego a Laura. Deberías volver, dije, devolviéndole su teléfono. Si tardas demasiado, sospecharán. ¿Y usted? ¿A dónde irá? A un lugar seguro, le aseguré. Y Mariana, cuando las cosas empiecen a suceder, y lo harán, quédate cerca de Saúl. Él podría necesitar a alguien que vea con claridad. Ella asintió solemnemente. Luego dudó. Señora Ramos, eso que dijo después de que la golpeó, sobre que él perdería lo único que su padre siempre quiso, ¿a qué se refería? Sonreí apenas. Lo descubrirá pronto. El rancho estaba quieto y silencioso cuando llegué, justo después de la medianoche. La nieve había comenzado a caer, espolvoreando los pinos que rodeaban la propiedad. Abrí la puerta con la llave que guardaba separada de mi llavero habitual. Otro hábito nacido de años de pensamiento estratégico. Adentro, el aire estaba frío, pero no helado, gracias al cuidador que había encendido la calefacción a mi pedido 3 días antes. El familiar aroma a pino y madera vieja me envolvió mientras encendía las luces. Este lugar siempre había sido mi refugio. Si bien Oliver lo veía como una inversión y un símbolo de estatus, para mí había sido el único lugar donde podía respirar, donde los niños y yo habíamos creado recuerdos sin la presencia dominante de Oliver. Me moví por las habitaciones, comprobando que todo estuviera en orden. En el dormitorio principal, sábanas frescas esperaban. En la cocina, el refrigerador zumbaba, abastecido con provisiones suficientes para varias semanas. A las 2 a.m., todo estaba preparado. Tomé mis medicamentos, apliqué árnica en mi mejilla magullada y me acomodé en el sillón de cuero desgastado junto a la chimenea. El mismo sillón donde les había leído cuentos a mis hijos décadas atrás. Afuera, la nieve seguía cayendo, envolviendo el mundo en silencio. Debí haberme adormilado porque lo siguiente que supe fue que la tenue luz de la mañana se filtraba por las ventanas. Mi teléfono mostraba las 7:36 a.m. y 17 mensajes nuevos. El primero era de Laura. Documentos presentados. Fideicomiso establecido. Los oficiales visitarán la residencia Ramos a las 9 a.m. con orden de restricción. El segundo era de un número desconocido. Un mensaje de texto de Mariana. Van a su casa a las 8. El doctor y 2 hombres a los que llamó enfermeros. Tenga cuidado. Los demás eran mensajes cada vez más frenéticos de Daniel e Isabel. Los eliminé sin leerlos. Exactamente a las 9:15 a.m., mi teléfono sonó. Laura, ya está hecho, dijo sin preámbulos. Oliver, Daniel y el buen doctor Fuentes fueron notificados con órdenes de restricción. La policía tiene su declaración y fotos. El fideicomiso está registrado y la declaración en video ha sido duplicada y asegurada. ¿Cómo reaccionaron? No pude evitar preguntar. Oliver amenazó con todas las acciones legales imaginables. Daniel se derrumbó por completo. También había otro hombre allí, un psiquiatra con 2 asistentes bastante grandes. Parecieron bastante sorprendidos de encontrar a la policía esperando en lugar de a una mujer vulnerable. Cerré los ojos brevemente.
Y el otro asunto. El paquete fue entregado a todos los fideicomisarios simultáneamente a las 9 pls. Me imagino que las llamadas están comenzando justo ahora. Mi teléfono emitió un pitido con una llamada entrante, el presidente de la compañía de Oliver. Ese debe ser el señor Juan Solís, dije. Justo a tiempo. ¿Quieres que te conecte en conferencia? No, esto debo manejarlo personalmente. Cambié de llamada. Juan, buenos días, Elisa. Su voz era tensa con pánico controlado. Acabo de recibir alguna documentación preocupante sobre Oliver. Problemático, ¿verdad? Mantuve mi tono conversacional. Manipulación de acciones, uso de información privilegiada, evasión de impuestos a una escala bastante creativa. Elisa, ¿estas son acusaciones graves? Sí son ciertas. Cada transacción está documentada, Juan. Cada cuenta offshore, cada empresa fantasma. El informe del contador forense es bastante minucioso. Un instante de silencio. ¿Por qué le traes esto a la Junta ahora? Porque intenté manejarlo en privado. Le di a Oliver la oportunidad de arreglar las cosas. Él eligió otro camino. Dice que no te sientes bien, que esto es una especie de táctica de venganza. ¿Una persona que no se siente bien documenta transacciones con este nivel de precisión? ¿Proporciona pruebas que corroboren de 3 instituciones financieras separadas? Hice una pausa. Oliver intentó internarme involuntariamente esta mañana, Juan, para desacreditarme antes de que pudiera exponerlo. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Qué quieres, Elisa? Justicia, rendición de cuentas. Oliver necesita renunciar hoy con una admisión completa de sus irregularidades financieras. Eso lo destruiría profesionalmente. Sí, estuve de acuerdo, lo haría. Y si se niega, entonces esta misma documentación irá a la Bolsa de Valores de México, a la Unidad de Delitos Financieros de la FGR y a El Economista. Hoy. La línea se quedó en silencio de nuevo. Finalmente Juan habló, su voz pesada. Convocaré una reunión de la Junta de Emergencia. Tendrá su renuncia antes del mediodía. Gracias, Juan. Cuando terminé la llamada, otra entró de inmediato. Daniel. La dejé ir al buzón de voz. Luego escuché su mensaje. Mamá, por favor, no sé qué está pasando. Hay policía aquí y abogados. Papá está perdiendo la cabeza. Por favor, devuélveme la llamada. Lo siento mucho. No sé qué me pasó ayer. Por favor, mamá, necesito hablar contigo. Lo eliminé sin responder. Luego vino Isabel. Mamá, esto es una locura. Lo que sea que papá te haya hecho, esto es entre ustedes dos. ¿Por qué nos estás arrastrando a nosotros? Devuélveme la llamada. Eliminar. Al mediodía, como prometió, recibí un correo electrónico de Juan que contenía la carta de renuncia de Oliver, una obra maestra de la doble moral corporativa que reconocía errores de juicio y problemas personales que requieren atención. A las 12, la noticia había llegado a la prensa financiera. Oliver Ramos, ejecutivo farmacéutico, renuncia en medio de acusaciones de mala conducta financiera. A las 4, mi teléfono tenía 57 llamadas perdidas. No contesté ninguna. En cambio, me senté junto a la chimenea, observando cómo la nieve cubría el lago, y abrí la última carpeta que había traído conmigo, la última carta de Hugo, escrita una semana antes del accidente automovilístico que le quitó la vida. Mamá, espero que algún día te veas a ti misma como yo te veo, fuerte, brillante, merecedora de mucho más de la vida que papá te ha labrado. Me enseñaste cómo es la verdadera fuerza, no el acoso o la manipulación de papá, sino tu tranquila resiliencia. Recuerda lo que me dijiste cuando tenía 10 años y tenía miedo de enfrentarme al acosador del vecindario. A veces lo más fuerte que puedes hacer es marcharte, pero a veces lo más fuerte es mantenerte firme. Espero que algún día te mantengas firme, mamá. Espero que algún día reclames la vida que debió ser tuya desde el principio. Con amor, Hugo. Doblé la carta con cuidado y la devolví a su sobre. 6 meses después de la cena de Acción de Gracias que lo cambió todo, me senté en la terraza del rancho, observando cómo la luz del verano bailaba sobre el agua,
Había vendido la casa de Aguascalientes, donado la mayor parte de su contenido a la caridad y había hecho del rancho mi residencia permanente. Los desafíos legales de Oliver al fideicomiso habían fracasado. Sus intentos de que me declararan incompetente habían resultado espectacularmente contraproducentes, especialmente después de que la grabación de Mariana se reprodujera en el tribunal. Las consecuencias financieras de su renuncia lo habían devastado. El hombre que una vez había comandado salas de juntas, ahora enfrentaba investigaciones federales y demandas civiles. Daniel había enviado docenas de cartas, cada una más desesperada que la anterior. Isabel había alternado entre la rabia y las súplicas. Ninguno había cruzado el umbral del rancho. Había cambiado mi número de teléfono, mi correo electrónico, toda mi vida. El único contacto que mantenía era con Saúl, quien había roto con su padre y se había acercado de forma independiente. Él y Mariana visitaban ocasionalmente, cuidando de respetar mis límites. ¿No los extrañas nunca?, había preguntado Saúl durante su última visita. ¿Nunca piensas en perdonarlos? Miré el lago donde una vez le había enseñado a su padre a nadar, donde había visto crecer a mis hijos, donde finalmente había encontrado mi propia fuerza. No, dije simplemente, hay cosas que no se pueden perdonar. Y en ese momento, viendo el sol ponerse sobre el agua que ahora me pertenecía únicamente, no sentí ni arrepentimiento ni tristeza. Solo la tranquila satisfacción de la justicia finalmente servida, una herencia de fuerza que había reclamado para mí misma.